Tiene una numeralia para presumir. El Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández está cumpliendo 64 años como compañía, 48 que abrió su academia y en 2017 celebrarán los 100 años del natalicio de su creadora. ¿Qué están organizando para este gran acontecimiento? Su director Salvador López López, nieto de Amalia, nos da la primicia del homenaje que se le rendirá a uno de los grandes orgullos de México. Salvador López, muchas gracias por recibirnos en la academia, en la escuela del Ballet Folclórico de Amalia Hernández. Sí, es un edificio maravilloso que fue inaugurado en 1968 y se constituye como la sede del ballet. Además, tengo entendido que estas imágenes nos dan la bienvenida cuando uno ingresa a esta academia. Así es. Aquí tenemos a tu abuela, Amalia Hernández, y ella debe ser tu mamá, Norma. Ella es Norma y digamos que son los dos pilares de la compañía. Amalia, la fundadora, el talento, y mi abuela y mi madre, quien le da continuidad al trabajo de Amalia. Sin el trabajo de mi hija Norma, el ballet no seguiría existiendo. Esto habla de su gran aportación a la institución y a preservar el éxito y digamos, el trabajo tan importante de mi abuela. En este despacho, en esta oficina que ocupas, ¿cómo defines dónde se van a presentar? ¿Cómo generas esos contactos quizás en Asia? ¿Y cuánto tiempo va a permanecer el espectáculo en alguna gira internacional? Ha sido un proceso muy complejo porque no estamos ajenos a las crisis y a los cambios de generaciones. El ballet tiene, reitero, tiene un gran reconocimiento en París en 1961. Lo toma un empresario, Sol Hurok, que lo lleva a todo el mundo durante 15 años. Muere Sol Hurok y con él muere una generación de empresarios. Entonces yo tengo que retomar a la compañía en los años 80 y conseguir empresarios y conseguir, digamos, nuevas generaciones de promotores para volver a tomar una compañía muy grande. Digamos que los costos de operación del ballet son muy altos porque viajamos 70 personas con 15 toneladas de equipo. Y entonces llevarla a diferentes lugares define mucho los mercados. Estados Unidos es un mercado más cercano, más fácil de llevar. Sudamérica es muy complicado. Asia es muy lento. Europa está sumergida en una crisis que es conocido de todo el mundo, pero que siempre tratamos. Es un mercado muy interesante Europa porque es un mercado, digamos, de alto nivel artístico, entonces nos implica trabajar muy bien la compañía para tener éxito en estos mercados. Por acá tengo entendido que está el área administrativa y este ya es el ala de las aulas. Tenemos el área administrativa, hay un salón de coros en la parte de arriba, abajo tenemos el foro, un pequeño teatro para 250 gentes, en donde ensayan las compañías, salones de ensayo y tenemos un edificio anexo con otros 4 salones de ensayo, un centro de lavado, talleres de costura y talleres técnicos. Y aquí en los salones de ensayo, digamos, ¿cuál es el día a día? ¿Cuántos alumnos vienen? ¿Entre qué horarios? ¿Cuál es la numeralia de estos espacios? Digamos que hay 3 compañías profesionales que ensayan desde las 10:30 de la mañana a las 8 de la noche. Y la escuela normalmente por las tardes. Llegan aproximadamente a las 4 de la tarde y a las 8:30 de la noche y tenemos un flujo de 600 personas todos los días. Tengo entendido que hay 250 eventos que tienen al año donde se presenta el ballet folclórico. De esos 250, ¿cuáles ciudades nos aplauden más, por así decirlo? Pues yo diría que, bueno, en Estados Unidos, en Chicago, en Los Ángeles, en el área de Texas, hay un sentido de nos traen un pedazo de nuestra tierra, nos identificamos, presumimos que este ballet es nuestro y lo mostramos al público anglosajón como nuestra raíz, como nuestra energía, como la magia de nuestra cultura. Entonces es muy efusivo el público, pero en todo el mundo reaccionan de manera distinta. ¿Cómo ¿no? se comporta Europa, por ejemplo?
Ahora en Londres fue muy sorpresivo porque diseñamos un programa en donde al final bailábamos con el público y el empresario me decía, híjole, aquí la gente no se para a bailar. Le digo, bueno, pues ya veremos, ¿no? No nos conocen. Ya veremos si se para. Bueno, al final era una gran fiesta en Londres después de 27 años de estar ausentes. Y digamos que reaccionan de manera de diferentes maneras. En Japón es mucho más cohibido al público que en Sudamérica, ¿no? Que acabamos de estar en Argentina, en Chile, en Perú, en Colombia. Bueno, pero este edificio, ¿cuándo dices que se construyó? Se construye en el 68, se inaugura en el 68 y bueno, pues es un edificio que está basado en la arquitectura prehispánica. Parece pirámide, ¿verdad? Parece una pirámide construida por Agustín Hernández, hermano de Amalia Hernández, Premio Nacional de Arquitectura, y que, bueno, este edificio ha sido reconocido y también ha viajado su imagen por todo el mundo. Y todo de mármol, además. Todo de mármoles y de un concepto, como mencionamos, piramidal, las puertas, no ninguna puerta digamos, cuadrada, como los estereotipos de las puertas, los salones, las paredes son inclinadas casi todas, que eso implica pues complicaciones para el mantenimiento, pero en términos de estética es una maravilla este edificio. Salvador, de profesión eres administrador y además mercadólogo. Soy mercadólogo. Así que le sabes al negocio. Y lo que te quiero preguntar es lo siguiente, ¿qué estrategias están haciendo para captar al público juvenil, que como bien sabes, tiene enfocados sus intereses en cosas más tecnológicas que culturales? Bueno, yo te decía, bueno, hemos hecho un programa muy extenso de funciones escolares. Hemos dado funciones a más de 3 o 4 millones de estudiantes a lo largo de 15 años, 16 años. Estos públicos... ¿Son las funciones de Bellas Artes o hay otros escenarios? Es otros escenarios, inclusive el Auditorio Nacional. En Estados Unidos, muchos jóvenes. Palacio de Bellas Artes hemos dado funciones escolares. ¿Cuál es el incentivo? Castillo, ¿Que son más económicas o que son obligatorias de la escuela? Casi son gratuitas. Es representativo, es un costo de recuperación a veces de 30 pesos, simplemente para llevarlos. Y estos jóvenes que hace 15 años o 17 años fueron al ballet como estudiantes, hoy son padres de familia y llevan a sus hijos. Entonces, creamos públicos. El Palacio de Bellas Artes es un escenario magnífico. El ballet es una institución que forma parte del Palacio como un ente cultural. ¿Desde hace cuántos años es un espectáculo permanente el Palacio de Bellas Artes? El 11 de octubre de 1959 se da la primera función y de manera permanente e ininterrumpida todos los miércoles y domingos. Y en el 85 hay una anécdota que por ahí cerró un ratito, pero luego volvieron, en el terremoto del 85. Así es, cuando se colapsa la Ciudad de México, tuvimos que parar porque hay un tema con protección civil, pero dimos la primera función 15 días después. Tuvimos ahí como 15 gentes, pero la dimos. Oye, qué curioso que el 19 de septiembre del 85 fue el terremoto que colapsó a la Ciudad de México, como lo hemos platicado. Pero también el 19 de septiembre, nada más que de 1917, nació tu abuela. ¿Era un terremoto? Sí, era un terremoto. Era una gente que defendió su tesis con la vida, porque así fue, y que fue una gente de un gran talento y una gran influencia, de una enorme personalidad. Se enfrentó a todas las vicisitudes políticas y comerciales y empresariales de su época, y que hasta el final de sus días defendió al ballet como parte de su vida, ¿no? Un poco alejada de la política, pero de alguna manera en su ADN traía por ahí algunos rezagos políticos, en el sentido de que su padre, el padre de Amalia García, fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, de aquellos que serán años 30. Los años 30, y bueno, hay una anécdota, porque ella hizo a escondidas de su padre el ballet, en una lavandería de su casa, apoyada por su mamá, y él la descubre en la televisión. Dice, bueno, pues este es el ballet folclórico, que lo lleva mi hija, lo descubre por los medios de comunicación, no lo descubre por su hija. Pero tenía tal fuerza la compañía ya en ese momento que no le quedó más que apoyarla, ¿no? Entonces, en aquel entonces el presidente López Mateos le pide a Amalia crear una compañía de mayor tamaño que representa a México en Chicago,
me parece que en la Feria Mundial de Chicago, y a partir de ese entonces el ballet empieza a crecer y a tomar el tamaño de una gran institución de danza. La escuela tiene dos funciones. Una es de promover la danza a cualquier edad, desde niños de 5 años hasta adultos mayores que les damos clases de bailes de salón. Pero también tenemos una parte de la escuela que se dedica a detectar talentos para integrarlos a una compañía experimental y de ahí subirlos a las compañías profesionales. Ahora, supongo que los horarios deben de ser un poco de tiempo completo, que quienes se quieran dedicar a bailar solo sea esta la actividad. Sí, digamos que la exigencia en la primera compañía, nada más descansan los lunes, trabajan de martes a viernes, los domingos tenemos funciones en el Palacio de Bellas Artes y es una compañía que viaja por lo menos 4 meses del año. Entonces, es una profesión de tiempo completo. La exigencia física de preparación, entrenan aproximadamente 6 horas diarias. Y en cuanto a cuerpo docente, ¿cuántos profesores están aquí? Tenemos 29 maestros, tenemos jefes técnicos de tramoya, de iluminación, de audio. Tenemos un departamento de mercadotecnia, como buen mercadólogo. Tenemos una estructura promocional. Digamos que estamos estructurados en las diferentes áreas en donde lo fundamental es la parte artística. Este año, Salvador, el ballet cumple 64 años de existencia. ¿Cómo ha sobrevivido 6 décadas? Es la primera pregunta. ¿Y cómo se mantiene actualmente? Yo siempre lo he dicho, el argumento del ballet es su nivel artístico. No hay más. El nombre es importante. Amalia Hernández fue fundamental, pero hoy el ballet tiene que tener un sustento artístico, un trabajo, una disciplina que lo haga ser comparable a las grandes compañías del mundo. Entonces, ¿reciben recursos por parte del gobierno federal para manutención, digamos? Recibimos apoyos en muchos tipos de gestiones, en muchos tipos de facilidades. No recibimos dinero por parte de ningún tipo de subsidio por parte del gobierno federal ni ninguna otra instancia, pero sí tenemos un plan de comercialización, un plan de apoyo de patrocinios. Hemos tratado de hacer una institución moderna, dinámica, que pueda ser en gran medida autosustentable. Salvador, en el 2017 se van a cumplir 100 años del natalicio de tu abuela Amalia Hernández. ¿Qué se está gestando en el interior para algún homenaje? Bueno, primero es entender que Amalia es un gran personaje de la cultura de México, que se entiende la danza de una manera antes y después de Amalia Hernández. Me parece que trascendió, fue una gran convocadora de talentos, tuvo la oportunidad de convocar a los grandes muralistas, a los grandes compositores de su época, y esto ha hecho que el ballet sea una institución de gran reconocimiento. Por supuesto, vamos a editar un libro con su biografía de su infancia, de su por qué se dedica a la danza folclórica, cuál fue su repercusión en el extranjero con las compañías como Alvin Nicola y con Alvin Ailey. Un documental, por supuesto, con testimonios de diferentes personajes, un documental muy dinámico que se entienda y que sea un documento para las nuevas generaciones, se entiendan quién es y por qué Amalia Hernández fue importante en la vida cultural de nuestro país. Una gira mundial, estamos negociando ya con Italia, Europa, Asia, Japón, por supuesto, ciudades muy... Australia, vamos a regresar después de 35 años, regresamos a Australia durante 2 meses, una gira en Estados Unidos, Sudamérica. El 2017 me parece que va a ser un año muy importante para la cultura y la promoción de la cultura de México a través del esfuerzo del ballet folclórico. Porque además cumple 65 años de haberse... 65 años de vida, 100 años del natalicio, y una institución que está vigente en los teatros más importantes del mundo, y que bueno, también se cumplen 58 años en el Palacio de Bellas Artes. Pues muchísimas gracias por habernos dado esta entrevista para los Despachos del Poder. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Salvador. Gracias.